Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar paso a paso cómo dividir por una cifra en forma directa. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video. Entonces, vamos a iniciar a dividir 876.245 entre 7. Para nosotros resolver esta división, debemos sabernos perfectamente la tabla del 7 y recurrir de la siguiente manera. Como hay una cifra en el divisor, tomamos una en el dividendo y verificamos que la cifra que hemos tomado en el dividendo sea mayor o igual que el divisor. Como el 8 es mayor que el 7, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos un número que al multiplicarse con 7 nos dé exactamente 8 o se nos aproxime. No se nos puede pasar. Y ese número es el 1. El 1 lo ubicamos en este sector. 1 por 7 es igual a 7. Ahora comparamos. ¿Cuánto le falta a 7 para ser igual a 8? 1. El 1 lo escribimos debajo del 8. Ahora bajamos la siguiente cifra, que es el 7, y se nos forma el número 17. Hacemos lo mismo. Buscamos un número que al multiplicarse con 7 nos dé exactamente 17 o se nos aproxime, no se nos puede pasar. Y ese número es el 2. ¿Por qué es el 2? Porque 2 por 7 o 7 por 2 es igual a 14. Ahora comparamos. ¿Cuánto le falta a 14 para ser igual a 17? Le hacen falta 3. El 3 lo escribimos debajo del 17 y ahora nos vamos para donde la cifra siguiente, que es el 6, y la bajamos. ¿Qué número al multiplicarse con 7 nos da 36 o se aproxima? El 5, ¿cierto? Porque 5 por 7 o 7 por 5 es igual a 35. Ahora, ¿cuánto le falta a 35 para ser igual a 36? 1. El 1 lo escribimos debajo del 36. Mira qué fácil es. Ahora nos vamos para donde la cifra siguiente, que es el 2, la bajamos, se nos forma el número 12 y decimos, ¿qué número al multiplicarse con 7 nos da 12 o se aproxima? El 1, ¿cierto? 1 por 7 es igual a 7. ¿Cuánto le falta a 7 para ser igual a 12? Le hacen falta 5 unidades. Nos vamos para donde la cifra siguiente, que es el 4. La bajamos, se nos forma el número 54 y buscamos un número ahora que al multiplicarse con 7 nos dé 54 o se nos aproxime. Recuerda que no se nos puede pasar y ese número es el 7. 7 por 7 es igual a 49. ¿Y cuánto le falta a 49 para ser igual a 54? Le hacen falta 5 unidades. Nos vamos para donde la cifra siguiente, que es el 5, lo bajamos y ahora se nos formó el número 55. ¿Qué número al multiplicarse con 7 nos da 55 o se aproxima? El 7. Si escribimos el 8, 8 por 7 es igual a 56 y el 56 es mayor que 55, es decir, se nos pasa. Por ende es el 7. 7 por 7, 49. ¿Cuánto le falta a 49 para ser igual a 55? Le hacen falta 6 unidades. El 6 lo escribimos en este lugar. Como ya no hay más cifras que bajar, entonces decimos que el 6 es el residuo o el resto. Es importante que sepas que el residuo o el resto siempre debe ser menor que el divisor. ¿Listo? La cantidad que nos sobra siempre debe ser menor que el divisor. Entonces podemos concluir que 876.245 entre 7 es igual a 125.177. Ahora vamos a dividir 243.567 entre 8. Aquí debemos sabernos perfectamente la tabla del 8 y recurrir de la siguiente manera. Como hay una cifra en el divisor, tomamos una en el dividendo.
Como el 2 es menor que el 8, no lo podemos dividir entre el divisor. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos ahora dos cifras y al tomar dos cifras, miren que se nos ha formado el número 24. ¿Qué número al multiplicarse con 8 nos da exactamente 24 o se aproxima? Si dijiste que es el 3, es la cantidad correcta porque 3 por 8 u 8 por 3 es igual a 24. Ahora, ¿cuánto le falta a 24 para ser igual a 24? 0. Entonces escribimos el 0 en este lugar. Nos vamos para donde la cifra siguiente, quien es el 3, la bajamos y podemos evidenciar que ahora se nos ha formado el número 03, que es lo mismo decir 3. Pero al bajar la siguiente cifra, se nos ha formado un número menor que el divisor. Entonces, mucho cuidado aquí. Cuando nosotros bajamos la siguiente cifra y el número que se forma es menor que el divisor, lo que tenemos que hacer es irnos para el cociente y agregar 0 y ahora bajar la siguiente cifra. Al bajar la siguiente cifra se nos ha formado el número 35. ¿Qué número al multiplicarse con 8 nos da 35 o se aproxima? Si dijiste que es el 4, es la cantidad correcta. ¿Por qué? Porque 4 por 8 u 8 por 4 es igual a 32. Ahora comparamos. ¿Cuánto le falta a 32 para ser igual a 35? Le hacen falta 3 unidades. El 3 lo escribimos debajo del 35. Nos vamos para donde la cifra siguiente, quien es el 6, se nos forma ahora el número 36. ¿Qué número al multiplicarse con 8 me da 36 o se aproxima? El 4, porque 4 por 8 es igual a 32. ¿Y cuánto le falta a 32 para ser igual a 36? Le hacen falta 4 unidades. Y ahora bajamos la siguiente cifra formándose el número 47. Mira qué fácil es dividir por una cifra en forma directa. Pero eso sí, es importante sabernos la tabla de multiplicar. Entonces, ahora buscamos un número que al multiplicarse con 8 nos dé 47 o se nos aproxime. Recuerda que no se puede pasar. Y ese número es el 5, profe. Dije que el 6, pero ¿por qué el 6 no puede ser? Porque 6 por 8 es igual a 48 y el 48 es mayor que 47, es decir, se nos pasa. 5 por 8 es igual a 40. ¿Y cuánto le falta a 40 para ser igual a 47? Le hacen falta 7 unidades. Como ya no hay más cifras que bajar, entonces decimos que el 7 es el residuo o el resto. Hemos obtenido una división inexacta porque su residuo fue distinto de 0. Entonces, 243.567 entre 8 es igual a 30.445 y nos sobraron o restaron 7. Entonces, 243.567 es el dividendo, el 8 es el divisor, 30.445 es el cociente o el resultado y el 7 es el residuo o el resto, es decir, la cantidad que no repartimos. Para una mejor comprensión, ahora vamos a dividir 574.052 entre 5. Tabla a trabajar, en este caso, la del 5. Como hay una cifra en el divisor, tomamos una en el dividendo y verificamos que la cantidad que hemos tomado en el dividendo sea mayor o igual que el divisor. Como el 5 es igual que el divisor, entonces no hay ningún problema. Ahora buscamos un número que al multiplicarse con 5 me dé exactamente 5 o se aproxime. Y ese número es el 1. Profe, ¿y por qué el 1? Porque 1 por 5 es igual a 5. ¿Y cuánto le falta a 5 para ser igual a 5? Nada, es decir, 0. Bajamos la siguiente cifra formándose ahora el número 07, que es lo mismo decir 7.
¿Qué número al multiplicarse con 5 me da 7 o se aproxima? Obviamente 1, porque 1 por 5 es igual a 5. ¿Y cuánto le falta a 5 para ser igual a 7? 2. Bajamos la siguiente cifra, ahora se nos forma el número 24. ¿Qué número al multiplicarse con 5 me da 24 o se aproxima? ¿Qué dices tú? Si dijiste que es el 4, es la cantidad correcta. ¿Por qué es el 4? Porque 4 por 5 es igual a 20. Profe, ¿y por qué no puede ser el 5? Porque 5 por 5 es igual a 25 y el 25 es mayor que el 24. Es decir, se nos pasa. Entonces debemos trabajar con el número 4. 4 por 5, 20. ¿Y cuánto le falta a 20 para ser igual a 24? 4 unidades. Bajamos la siguiente cifra y se nos forma el número 40. ¿Qué número al multiplicarse con 5 nos da 40 o se aproxima? El 8. 8 por 5 o 5 por 8 es igual a 40. ¿Y cuánto le falta a 40 para ser igual a 40? Nada, es decir, 0. Bajamos la siguiente cifra, que es el 5, y se nos forma el número 5. ¿Qué número a multiplicarse con 5 nos da 5 o se aproxima? El 1. 1 por 5, 5. A 5, 0. Bajamos la siguiente cifra. Ahora se nos ha formado el número 2. Pero al bajar la siguiente cifra se nos formó un número menor que el divisor. Entonces ya sabemos que cuando bajamos la siguiente cifra y se nos forma un número menor que el divisor, entonces ¿qué debemos hacer? Irnos para el cociente y agregar 0. ¿Listo? Nos vamos para el cociente y agregamos 0. Y como ya no hay más cifras que bajar, entonces decimos que el 2 es el residuo o el resto. Ahora vamos a realizar la prueba para que veas que la división está correcta. ¿Listo? Vamos a ahorrar estas cantidades. Y para realizar la prueba debemos multiplicar el cociente con el divisor y ese resultado nos tiene que dar el dividendo. En el caso que no nos dé el dividendo a ese resultado, debemos sumarle el residuo o el resto. Entonces veamos. 114.810 por 5. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 8, 40. 0 llevamos 4. 5 por 4, 20 más 4, 24. 4 llevamos 2. 5 por 1, 5 más 2, 7. Y 5 por 1, 5. 574.050. Y acá tenemos 574.052. Entonces, miren, no hemos obtenido el mismo dividendo. Entonces, a este resultado debemos sumarle las dos que no repartimos o restaron. ¿Listo? 0 más 2 es igual a 2. El 5 lo bajamos, lo mismo el 0, el 4, el 7 y el 5. Y decimos unidad, decena y centena, punto que se lee 1000. 574.052. 574.052. Entonces, hemos obtenido el mismo dividendo. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Ahora, para una mejor comprensión, te recomiendo a que veas este video. Y no dudes en darle en compartir, me gusta y suscribirte.